El 52 de la página 273 dice: una barca situada en medio de un canal con las aguas en reposo es arrastrada mediante dos cuerdas con las que se ejercen fuerzas de 250 newtons y 320 newtons, respectivamente. La primera cuerda forma un ángulo de 60 con la dirección del canal. ¿Qué ángulo debe formar la segunda cuerda con la dirección del canal si la barca se mueve paralelamente a las orillas? ¿Vale? Lo primero es entender el enunciado. Si la barca se mueve a través de un canal de agua, ¿vale? Aquí tenemos una orilla, aquí tenemos la otra orilla y la barca se va a mover paralela a las orillas, en esta dirección. Pero para ello es arrastrada por dos cuerdas, no dice si son dos lanchas, dos barcas, lo que sea. Dos cuerdas, ¿vale? Una ejerce una fuerza de 250 newtons con un ángulo de 60 grados con la horizontal. En cambio, la otra ejerce una fuerza de 320 newtons y no me dice el ángulo, ¿vale? Por tanto, la pregunta ¿qué es? El ángulo este. Vamos allá, vamos a descifrar fuerzas, ¿vale? Porque aquí hay que descomponer fuerzas. La F1, 250 newtons, no es F1, no me sirve de nada estos 250 newtons. Lo que me interesa es F sub 1x y F sub 1y. Por tanto, F sub 1x, ¿qué es? La F por el coseno de 60. Está claro porque en este caso, claro, vamos a decir, esto es como siempre hemos distinguido la descomposición de fuerzas si es un plano horizontal o si es un plano inclinado. Pues esto va a contar como un plano horizontal, ¿vale? Al fin y al cabo, la componente continua al ángulo de 60 grados le corresponde a fx, por tanto es el cos para la x. Y lo mismo haremos para la f sub i, que es el cateto opuesto, ¿vale? Que será f 250 por el seno de 60. Ya tenemos la f sub 1x, muy bien, y la f sub 1y. Perfecto. Ahora F2. F2 me dicen que es 320, pero no me dicen el ángulo. 320 por el coseno del ángulo sería la X y 320 por el seno del ángulo sería la F2Y. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué ángulo debe de formar la segunda cuerda para que no se desvíe de la paralela? ¿Vale? Es decir, para que no se desvíe esto y se vaya hacia allá o se desvíe hacia aquí, esta F2Y debe compensarse con F1Y. Es decir, que estas dos se equilibren, de manera que estas no ni levante ni abaje, es decir, ni lo desvíe hacia una orilla o hacia otra. Por tanto, ¿qué me dice? Para que no se desvíe de la paralela de las orillas, tenemos que conseguir lo que estoy diciendo, que F1y sea igual a F2y, que 216,5 sea igual al 320 seno de alfa, y alfa sería este, ¿vale? Este es alfa. Por tanto, este alfa al despejar me da 42,57 grados. Y ahora la otra pregunta dice, ¿y qué fuerza arrastra la barca? Es decir, ¿qué fuerza resultante tenemos para arrastrar la barca paralelamente a la orilla? Y esa fuerza se refiere a F1x más F2x, la suma de estas dos, la fuerza que arrastra, la resultante que arrastra. Porque realmente parte de esta se desvía, aquí hay parte que debido al ángulo que lleva, pues se pierde, ¿vale? De hecho, fijaros en esta de 250 newtons, el hecho de llevar un ángulo de 60 grados, solo se aprovecha en la F1x, 125 newtons. 216 216 no, sino que parte de la fuerza se desvía, ¿vale? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? F1x la conocemos, 125, más F2x. F2x, sabiendo que el ángulo ya es 42, pues 320 por el ángulo coseno de 42,57. Y esto al sumar da 360 newtons.